cuadernillo, ¿sí? Acá en el cuadernillo vemos la actividad de la 4, la 5, y después en la página siguiente estaba la 6. Hoy vamos a ver si hacemos esas 3 actividades. El 4 dice, ¿qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado? Acá es de un cuadrado, no de 1 cuadrado, ¿sí? Cuyo lado mide L igual 6 centímetros, y si su lado mide 9 centímetros, y otro cuyo lado mide 13 centímetros. Bien, vamos a trabajar con 3 cuadrados distintos y vamos a ver qué dimensión tiene la superficie. Y después vamos a pasar a una dimensión más, vamos a ver qué volumen tendrá un cubo, y se sabe que su arista mide 4 centímetros, después, y si su arista mide 8 centímetros, y otro cuya arista mide 11 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer esas 2 actividades y después vamos a pasar a la otra. Bien, vamos a hacer la actividad 4, es así. Tenemos un cuadrado, ¿bien? Y ese cuadrado nos pregunta, ¿qué dimensión tendrá la superficie de ese cuadrado? ¿Sí? Lo que está dentro, ¿qué lugar ocupa en el plano? ¿Sí? Ese cuadrado, si dice que su lado es igual a 6 centímetros. ¿Bien? Nosotros tenemos una fórmula. Para calcular la superficie de un cuadrado, la fórmula que vamos a usar es la medida del lado elevada al cuadrado. ¿Bien? Entonces, este símbolo significa entonces, ¿sí? El igual, como con una flechita, significa entonces. Vamos a decir que la superficie, ¿sí?, de ese cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la longitud del lado, ¿sí?, que son los 6 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, esos 3 puntitos significan por lo tanto, la superficie del cuadrado, ¿cuánto va a medir? Tenemos que hacer 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es hacer 6 por 6, lo cual queda que es 26, ¿verdad? Y también, como tiene unidades de medición, esa unidad también la tengo que llevar al cuadrado, ¿sí? Porque es lo que me va a indicar que es una superficie. Entonces me van a quedar 36 centímetros cuadrados, ¿bien? Y ahí ya terminó. Lo voy a recuadrar para indicar que ese es el resultado final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 6 centímetros? La superficie tendrá una dimensión de 36 centímetros cuadrados. ¿Bien? Vamos al siguiente. Ahora me dicen que tengo un cuadrado, pero que la longitud del lado de ese cuadrado es de 9 centímetros. Si es un cuadrado, sabemos que todos los lados tienen la misma longitud, ¿sí? Eso no hace falta que se los vuelva a decir, pero se los voy a decir por las dudas, ¿sí? Si es un cuadrado, todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, sabemos que la expresión o la fórmula que permite calcular la superficie de un cuadrado es igual a L al cuadrado, ¿sí? La longitud del lado elevada al cuadrado. Entonces, la superficie de este cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a poner 9 centímetros y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Tengo que elevar al cuadrado tanto el 9 como la unidad en la que medí, ¿bien? Por lo tanto,
la superficie de ese cuadrado es igual a ¿cuánto? 9 al cuadrado es hacer 9 por 9, lo cual queda que es 81. Muy bien. Y tengo que también ponerle las unidades, porque me habían dado unidades, ¿sí? Así que van a ser 81 centímetros al cuadrado. Exactamente. Muy bien. Ahí recuadro, ¿sí? Lo remarco, le pongo color, si se puede, ¿sí? Sin que se borre el número, o que se vea bien el número, ¿bien? Le puedo poner un resaltador, ustedes tienen resaltadores muy lindos, remarcan como que ahí es el resultado final, ¿bien? 81 centímetros cuadrados. Vamos al otro. Ahora tenemos otro cuadrado, ¿sí? Y me dicen lo siguiente. Me dicen que el lado de ese cuadrado ahora mide 13 centímetros. Entonces, vamos a plantear que la superficie, o para calcular la superficie de un cuadrado, usamos esta fórmula, ¿bien? Entonces, cuando la reemplace, va a quedar que la superficie de ese cuadrado es igual a ¿quién? A los 13 centímetros todo elevado al cuadrado, ¿bien? Sí. ¿Y cuánto es 13 al cuadrado? 169, si no me equivoco. Exactamente, 169. ¿Y me queda 169 así, a No, secas? 169 centímetros cuadrados. Exactamente, le tengo que agregar la unidad. Si me dieron unidades, también tengo que poner la unidad, porque si no, está incompleto, ¿sí? Hay que tratar de dar los resultados siempre lo más completo posible, para que la otra persona que tenga que leer eso pueda entender lo que estuve haciendo, ¿bien? Bueno, y ahí ya terminó la actividad 4, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la actividad número 5. La actividad número 5 es la siguiente. Me dicen que tenemos un cubo, entonces me pregunta, ¿qué volumen tendrá un cubo si se sabe que su arista mide 4 centímetros? Entonces, vamos a dibujar ese cubo. Miren cómo lo vamos a dibujar. Es muy fácil. Yo hice dos cuadrados y después lo que hago es unir los vértices. Bien. Y ahora le borro las rayitas como para indicar que esto está detrás de lo que tenía. Bien. Ahí está. Ahí me quedó un cubo. Perfecto. ¿Y qué me dicen de ese cubo? Ahora me dicen que la arista de ese cubo mide 4 centímetros. La arista mide 4 centímetros. Y sabemos que para calcular el volumen de un cubo, tenemos que hacer el valor de la arista elevado al cubo. ¿Bien? El valor de la arista elevado al cubo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué puedo decir? Entonces, vamos a poner ese símbolo entonces, el volumen de nuestro cubo va a ser igual a ¿quién? Vamos a poner entre paréntesis los 4 centímetros y los vamos a elevar al cubo, ¿sí? Entonces, vamos a indicar, por lo tanto, el volumen de ese cubo es, ahora hacer 4 al cubo, es hacer 4 por 4 por 4, ¿sí? 32. ¿Me queda cuánto? 32. No. 64. 64, bien. ¿Y me queda 64 así solito? No. ¿Qué me va a quedar?
64 centímetros al cubo. Al cubo, eso es, claro, porque ahora tengo que indicar, es un volumen, no es una superficie, así que muy bien, 64 centímetros cúbicos. 64 centímetros y el centímetro elevado al cubo, ¿bien? Por lo general te dice 64 centímetros cúbicos. De esta manera indico que es un volumen, ¿bien? Sí. El otro me dice que tenemos ahora un cubo, pero que la arista de ese cubo, ¿cuánto mide? 8. 8. Bueno, entonces vamos a hacer otro cubito. Yo se los hago, pero no hace falta que ustedes lo dibujen en la carpeta, ¿sí? Si ustedes quieren, lo dibujan. Si no, no hace falta. Yo se los dibujo para que sepan de qué estamos hablando. Bien, tenemos ahí entonces nuestro cubo. Y sabemos que para calcular el volumen de un cubo hay que hacer el valor de la arista, elevarlo al cubo. Entonces, en este caso, nos dicen, bueno, ¿cuál será el volumen de ese cubo si la arista mide 8 centímetros? Bien, y eso elevado al cubo. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el volumen ahora? Es hacer 8 elevado al cubo. 8 por 8 por 8. ¿Cuánto me va a dar? 8 por 8. 512. 512, exactamente. 512 y son centímetros cúbicos, ¿verdad? Sí. Bien. 512 centímetros cúbicos. Y ese resultado lo vamos a recuadrar. ¿Bien? Ahí. Bien. Bueno, vamos al otro entonces ahora. Ahora tenemos otro cubo, va a ser tenemos otro cubo, y ahora ¿cuánto mide la arista de este cubo? 11. La arista del cubo vale 11 ahora. Bien. Ya lo hay. Bien. Vamos a poner acá abajo, la arista es igual a 11 centímetros. Bien. Entonces, acá me había olvidado que era 8 centímetros, ¿sí? La arista de ese. Sabemos que nuestra fórmula para calcular el volumen es hacer el valor de la arista elevado al cubo. Entonces, nuestro volumen va a ser igual a ¿quién? Vamos a poner entre paréntesis los 11 centímetros elevado al cubo. Por lo tanto, el volumen es igual a ¿cuánto? Hay que hacer 11 por 11 por 11. En este caso, si todo anda bien, para hacer los cálculos va a quedar 1331 centímetros cúbicos. Bien, y ahí termino. Ya de esa forma pude averiguar o determinar la dimensión de el volumen de esos cubos. Sí. ¿Sí? Así les tenía que quedar a ustedes en la carpeta esa actividad, la 4 y la 5. ¿Bien? Vamos a pasar ahora a la actividad número 6. La actividad número 6 dice, determina una expresión genérica que exprese y represente el área de cada una de las siguientes figuras o volumen de los cuerpos en su defecto. ¿Bien? Entonces,
La primera figura que tenemos es un rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo, y me dice que la altura de ese rectángulo mide x y que su base mide 2x, ¿bien? Entonces, vamos a encontrar una expresión genérica, así que me sirva para cualquier rectángulo que sea de esa forma, ¿bien? Y tengo que expresar el área. ¿Por qué voy a decir área ahora? Porque no tengo unidades de longitud, ¿sí? Tengo expresiones, así que digo el área que vendría a ser el equivalente a la superficie, ¿bien? Entonces, para Sí. calcular el área de un rectángulo, existe una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Es multiplicar el valor de la base por el valor de la altura. Lo vamos a simbolizar con la letra H, la altura, ¿bien? Entonces, en nuestro rectángulo, ¿cómo va a quedar ese área? ¿A cuánto equivale la base? La base equivale a 2x, ¿bien? Entonces voy a poner 2x. La letra B la voy a reemplazar por 2x, que es la base. ¿La altura cuánto vale? X. Así que X. h la reemplazo por x. Me quedó entonces que el área de ese cuadrado, ¿bien?, es equivalente a 2x por x. Como acá tengo dos letras que son iguales, ¿sí?, esto lo puedo juntar, lo puedo escribir como más chiquito, esta expresión. Y ahora que sabemos potencias, ¿sí?, vamos a indicar que el área de ese rectángulo es equivalente a ¿cuánto? El 2 lo voy a colocar como está, pero al tener x por x, lo puedo escribir como x al cuadrado. ¿Bien? Y ahí ya terminó. Esto es lo que me pedían. Encontrar una expresión genérica, ¿sí?, es expresar esto. Y me quedó acá marcado entre color rosa, ¿sí? Eso es lo que me está pidiendo. La expresión genérica expresa el área de este rectángulo, ¿sí? Y Sí. sería lo que está acá adentro, el lugar que ocupa en el plano, ¿bien? El caso siguiente, me dan un cuadrado. Y para el cuadrado ya estamos bastante canteros cómo calcular ese área, ¿sí? ¿Cómo calculamos el área del cuadrado? ¿Qué fórmula teníamos? Vale x, lado, así que sabemos que vale x. Para calcular el área de un cuadrado, la expresión que tenemos es L al cuadrado, ¿sí? En vez de usar la S de superficie, lo uso el área. Acá va a ser fácil, sencillo. Voy a indicar, por lo tanto, no voy a hacer el entonces, lo escribo directo, el área de ese cuadrado sería x al cuadrado. ¿Qué quedaría? Ya está. Ese salió más directo, fue más fácil ese. Y ahí termina ese. ¿Bien? El que sigue es un triángulo, ¿sí? Ahora tienen un triángulo. Y es un triángulo, por lo que se ve, isósceles. Profe, no Algo entendí así. mucho cómo se hace eso. ¿Cuál? No entendí mucho cómo se hace. Es simplemente usar las fórmulas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el práctico de geometría, yo les pedí que encontraran unas formulitas de cómo calcular el área del rectángulo y del cuadrado? Sí. Es usar esas fórmulas, ¿sí? Siempre para calcular el área de un cuadrado van a multiplicar la longitud de la base por la Sí. longitud de la arista. Siempre van a hacer eso. Para calcular el área de un rectángulo se multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cuánto valía la base?
Y me dicen que es 2x, entonces acá puse 2x. ¿Cuánto mide la altura? X. Entonces reemplazo por x. Me queda 2x por x. Esta expresión que tengo aquí, la puedo como compactar, la puedo achicar, la puedo escribir de una forma más resumida. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, el 2 lo voy a dejar como está, pero al tener x por x, ¿sí? Como son dos cosas iguales y se están multiplicando, lo voy a escribir como una potencia, como x al cuadrado. Y ahí está, dijo, expresado de esa forma el área de un rectángulo de esta forma que está acá. Donde me dice que, por ejemplo, la altura es la mitad de la base, o la base es el doble de la altura. De ahí me quedo. El que seguía era un cuadrado, ¿sí? El cuadrado dice que el lado vale x, ¿sí? El cuadrado vale x. Entonces, lo que hice fue pensar en lo siguiente. Si el área de un cuadrado se calcula haciendo el valor del lado elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso me dicen que la longitud de ese lado vale x, entonces este es directo. El área de un cuadrado es igual a x cuadrado. Ya terminó ahí, no tengo que hacer más nada. ¿Sí? El que seguía es un triángulo. Y me dicen que ese triángulo tiene una base que es 3i, y su altura vale 2i. O sea que la altura es lo que va de forma perpendicular a la base, ¿sí? Y eso me dice que vale 2i. Hay una fórmula para calcular el área de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo, la fórmula que vamos a hacer, o vamos a usar, es multiplicar el valor de la base, multiplicarlo por la altura, y después dividirlo por 2. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿cómo va a ser el área de este triángulo? ¿Cuánto mide la base? La base mide 3i. Ahora, es una letra. La i representa un número cualquiera. Podría ser el 5, el 3, el 20, el 50, ¿sí? Pero lo vamos a reemplazar con una letra. Entonces, me dice que la base es 3i. ¿Bien? Por la altura que mide 2i. Entonces me queda 2i. Y después, todo eso lo voy a dividir por 2. ¿Bien? Acá puedo trabajar un poquito. Entonces voy a escribir ahora entonces de vuelta. ¿Sí? Yo acá porque lo estoy haciendo de forma horizontal, pero si no ustedes lo pueden escribir hacia abajo y no hace falta que pongan el entonces. Nuestro área va a ser igual a ¿qué cosa? Vamos a multiplicar el número con el número y la letra con la letra. 3 por 2 me queda que es 6. Y después tengo i por i, como son iguales las letras, me va a quedar i al cuadrado. ¿Bien? Y todo eso dividido 2 después. Siempre esa rayita que se pone significa dividido. Por lo tanto, el área de nuestro triángulo va a ser igual a ¿cuánto? Y acá puedo hacer 6 dividido 2, 3 me queda. Y después la letra me queda i al cuadrado. Y ahí de esa manera ya terminó. La expresión genérica, ¿sí? Para el área de este triángulo, el que tenían ahí, cuya base es 3i y su altura es 2i, se expresa como 3i cuadrado. ¿Bien? Sí. La figura que tienen después es lo que se llama un
paralelogramo. Estamos en el 6. El paralelogramo son dos lados paralelos, ¿sí? Es como decir, tienen un rectángulo, pero al pegarle un golpecito en uno de sus vértices, queda medio como quien dice chingado, ¿sí? Acá le voy a poner la altura, que es la siguiente. La altura dice que es 2t. Mientras que la base es 3t. La expresión para calcular el área de un paralelogramo es la misma que la del rectángulo. Se multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Siempre es así. ¿Bien? Entonces, voy a poner el área, o para calcular el área de ese paralelogramo, voy a multiplicar la longitud de la base, ¿cuánto es? 3t. Bien, acá en vez de tener la y o la x, tengo una t. Entonces voy a poner así 3t multiplicado por el valor de la altura, que es 2t. Ahora voy a poner, por lo tanto, el área de ese rectángulo, ¿cómo va a ser? Voy a multiplicar el 3 por el 2, me queda 6. Y t por t, t cuadrado. Y ahí está. Ya terminé. De esta forma voy a indicar el área de un paralelogramo de esta forma, ¿sí? Me va a quedar 6 veces t elevado al cuadrado. Los dos que siguen son, uno es un cubo y otro es un paralelepípedo, ¿sí? Tenemos nuestro cubo, que ya sabemos cómo se calcula el volumen de un cubo. Ahora me van a pedir que calcule el volumen, ¿por qué? Porque es un cuerpo, ¿sí? No voy a calcular superficie. Las superficies se calculan como tenemos una figura plana. Y el volumen se calcula como tenemos un cuerpo, ¿sí? Ahí me quedó el cuadrado. Bien. Entonces, para calcular el volumen en un cubo, sabemos que es el valor de la arista elevado al cubo. En este caso, el valor de la arista vale z. Vale z. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Acá va a ser muy sencillo. El volumen de este cubo se puede expresar como el valor de z elevado al cubo. De ahí ya terminó. Este era fácil. Este era sencillo. El otro que van a tener, acá ya es como si fuera una cajita de té. Va a ser algo así. Lo voy a dibujar. Para calcular el volumen, ahora, de este tipo de cuerpo, donde las aristas, no todas tienen la misma longitud, acá no todas tienen igual longitud, ¿sí? Todas tienen longitud distinta. Para calcular ese volumen se multiplica el valor de la arista que está en el frente por la arista que está hacia la profundidad por el valor de la arista que está a la altura, ¿sí? Entonces, la del frente me dice que es x. La de la profundidad es 3x. Y la de la altura me dice que es 2x. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? La del frente, ¿cuánto vale? Vale x. Por la profundidad, ¿cuánto vale? 3x.
por la de la altura. ¿Cuánto vale la de la altura? 2x. Por lo tanto, ¿qué va a quedar ahora? El volumen de ese paralelepípedo, si de ese cuerpo es, acá si no hay nada delante de la x, siempre es un 1, ¿sí? Cuando aparece una letra sola, el número que acompaña siempre a esa letra siempre es el 1. Entonces queda 1 por 3, 3. Y 3 por 2, 6. Sí. Y después tengo x por x por x. X por x va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Como son iguales, la elevo al cuadrado. Pero tengo otra más, entonces me va a quedar x, pero al cubo. Como hay 3x multiplicándose, me van a quedar como x al cubo. Y ahí ya terminó. Ahí lo terminé. Bien. Así se hacía la actividad 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cualquier cosa que haya quedado algo pendiente, me pueden preguntar para poder tratar de entenderlo mejor. Pero si no, hasta ahí sería, ¿sí? Esto se hace de esta manera. Queda así expresado de esta forma, ¿sí? No hay que hacer más nada. No hay que hacer más nada. Queda así de esa manera. No se puede hacer mucho más que eso. Porque me pide encontrar una expresión genérica, ¿sí? Algo genérico es algo que sirve para cualquiera, para todo. ¿Bien? Va a quedar después, para hacer más adelante, el punto 7 y 8. ¿Sí? Si se animan a hacerlo, lo pueden ir haciendo. Ustedes en casa pueden hacer después el 7 y el 8 para ver cómo les queda y lo corregimos la próxima clase. ¿Sí? Es para encontrar algunas propiedades de la potenciación.